nosotros bregábamos mucho con lo que era falsificación de tarjetas. No como ahora, porque ahora todo se hace digital. Todo antes había que hacerlo físico. La tarjeta de crédito, antes lo que se usaba era como un aparatico que tú la pasabas a la tarjeta y se quedaba como si fuera un papel carbón y se quedaba ese coronel. Él era como nuestro padrino, él era que nos resguardaba. Todas las bandas delincuenciales de la República Dominicana, absolutamente todo lo que se mueve, todo el entramado, o tiene un padrino en el gobierno o tiene un padrino en alguna instancia militar. Mi gente, sean bienvenidos una vez más a este su canal de DTV Juventud. Hoy nos encontramos con un señor muy conocido aquí en la zona de Bávaro. Y yo me imagino que el que lo conoce por lo que él es hoy en día, pero no conoce del pasado oscuro que arrastra Edward Santana, un hombre que hoy en día es un evangelista para Dios, pero arrastra lo que es un testimonio muy impactante. Me tocó trabajo realmente tratar de llevar este testimonio por mi canal y llevárselo a ustedes para que ustedes puedan conocer de esta persona que ustedes están viendo aquí actualmente. Para mí es más que un gusto y un honor tratar de indagar un poco sobre la vida pasada de lo que es Edward Santana. ¿Qué tal, líder? ¿Cómo usted está? Sí, buenas tardes. Gracias a cada uno de ustedes por venir aquí a la casa a hacerme esta entrevista a nuestro hermano Darling Aurelio. Gracias a todo ese público que va a escuchar esta entrevista. Mira, y te voy a decir algo antes de empezar. Lo primero es que quiero orar y lo segundo es que quiero bendecir a todas esas personas que van a hacer la entrevista. Esto no lo hago para vanagloria. No te acepto la entrevista para esto. Te acepto la entrevista para que la gente entienda, sepa y comprenda el poder de lo que Dios puede hacer en la vida de un hombre. La palabra del Señor dice y relata de que Él escoge lo más vil y lo menospreciado del mundo y lo que no es para deshacer lo que es. Van a venir mucha gente y te van a tener con comentarios negativos y siempre van a decir, siempre es más de lo mismo, siempre que este era un delincuente, que era un ladrón y míralo ahora de que un pastor, un evangelista. El problema es que de eso se trata el amor y la misericordia de Dios, de eso trata. Te voy a pedir que me permitas hacer una breve oración para poder iniciar esta entrevista. Padre Celestial, Padre Eterno, te damos gracias por este momento tan maravilloso que tú nos has permitido tener aquí en este canal, en este lugar. Señor, bendice estos jóvenes, bendice, Señor, que ellos sigan llevando testimonio de tu grandeza, de tu poder. Mira las personas que van a oír y escuchar este testimonio, Señor, que ellos también sean impactados de tu poder, de tu gloria y de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Edward, Edward Santana, bastante alegre con tenerlo aquí en mi canal, porque es una persona que se ha dado a querer su momento y ha hecho milagros para Dios y lo ha llevado a usted lejos, lo que es mantenerse siempre firme como un pastor evangelista. Me dice que ya ha viajado a varios países del mundo y eso. Hemos estado en los Estados Unidos ya muchas veces, en la ciudad de Nueva York, a todas esas personas de Nueva York que también sé que van a escuchar esta poderosa entrevista. Mi gente de Connecticut, mi gente de Wisconsin, mi gente de Chicago, California, hemos estado en Orlando, hemos estado en Colombia, Bogotá y últimamente estuvimos en Guadalajara, México, estuvimos también en un sitio que le llaman Aguascalientes, estuvimos en León y estuvimos también en Las Liebres y se me fue un poquito el nombre, Tonalá, en Tonalá. Y de verdad que lo que Dios hizo allí fueron cosas sobrenaturales. El pueblo mexicano, que Dios bendiga a mi papá espiritual, David Ríos. Y de verdad que lo que Dios hizo en Guadalajara, en México, fue algo tan poderoso que la gente se quedó con hambre, con sed. Y nos pidieron que nos quedáramos un tiempo más, pero ya por cuestiones laborales tuvimos que venir. Tuvo que parar. Pero ha tenido misiones, ¿verdad? A nivel internacional, en base a lo que es el Evangelio. Usted como pastor hoy en día. Líder,
Fue como lo dije en la introducción, hay personas que conocen a Edward Santana de lo que es Edward Santana hoy en día, pero no conocen el pasado suyo. Y según me explican personas que me reportaron su persona y quién es usted y quién fue, que tiene un poco de conocimiento de quién fue usted en el pasado, fue algo que yo sé que impactará, porque cuando una persona sale del mundo de donde Dios lo sacó a usted, tiene que ser que sea Dios con su propia mano que le haya sacado. ¿Verdad? Usted de aquí mismo, de la zona. No, yo me crié, nací en Santiago a la edad ya muy pequeño, quizás tenía un año recién nacido, me llevaron a la ciudad de Santo Domingo. Allí me crié en Almarrosa Segunda, cerca de la San Vicente de Paúl, esquina carretera de Mendoza. Quienes conocen esa zona por ahí, hoy en día es una zona llena de comercios, de tiendas y de iglesias, pero anteriormente no era así, anteriormente era una sola discoteca. Allí estaban discoteca Las Vegas, que hoy en día es una iglesia que pastorea el pastor Santiago Ponciano. Había una discoteca muy famosa llamada Oxide Disco. Había también lo que era La Torre, estaba el Ureña, el Colmado Esteve, el Fortuna. Realmente era una sola discoteca. Nosotros salíamos de noche y de discoteca a discoteca, discoteca a discoteca, nos daban las 6 de la mañana. Y eso era casi diario, eso era de lunes a viernes. Eso era todos los días. Al final terminábamos detrás de la bomba de los Minas. No sé si ese lugar está ahí, que era como un restaurancito. Le llamaban La Vernia. Y allí tú entrabas, era un restaurancito adelante, pero cuando tú abrías una puertecita y entrabas, detrás era una discoteca o un bar y ahí amanecíamos y nos daban las 9, las 10 de la mañana y eso era prácticamente todos los días. Rumba y rumba en el lugar de donde usted. Eran rumbas diferentes a las de ahora. Porque la gente sale a la calle, como dicen en el argot popular, salen a hacer bulto. Antes no, antes tú salías era a beber y a rumbear, porque antes el hombre era hombre, la mujer era mujer. Quiere decir que había un peso, pero ahora no. Ahora tuve muchos muchachitos molestando en la calle, buscando problemas. Antes se salía a rumbear realmente, se salía a rumbear. Había que tener más hombría anteriormente. Claro. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que había que tener más hombría, mira por qué. Los tiempos eran diferentes a los de ahora. No había esa accesibilidad de las cosas. Nosotros empezábamos en discoteca, terminábamos en La Vernia y si no terminábamos en Boca Chica o nos íbamos a lo que era la avenida del Puerto, que en ese tiempo estaba muy popular, y allí nosotros nos congregábamos allí y había que tener más hombría porque no es tal como ahora, que ahora la gente anda en grupo. Antes se respetaba por quién tú eres. Antes se respetaba por el nombre que tú tenías. Antes se respetaba por la zona que tú controlabas. Y no es como ahora, que ahora cualquier muchachito de 14 años agarra un cuchillo y te da una puñalada o busca una pistola por ahí y te da un tiro. Antes no. Antes había un respeto. Pero ese respeto se ganaba, como decía uno, con hombría. Exactamente. ¿En qué posición se encontraba usted en esos momentos, cuando usted andaba en discoteca en Santo Domingo? Mira, todo va conllevando una cosa a otra. Empezamos con la discoteca. Recuerdo que en una ocasión había un grupo de jóvenes. Siempre teníamos la inclinación o la curiosidad de lo prohibido, de saber qué era lo prohibido. Y recuerdo que estando en una canchita vieja que había por allá por el barrio, un grupito de amigos nos juntamos y nos dijimos unos a otros que compráramos un tabaco de marihuana. Allí fuimos donde el difunto Peña, un muchacho que fue muy amigo, pero se torció mucho, hasta tal grado que la policía lo mató. Y compramos un tabaco de marihuana y fue la primera vez que yo supe lo que era sentir el noxis de las drogas. Ahí empecé con el tabaco de marihuana, pero como todo, uno va subiendo como de nivel. La maldad va subiendo de nivel. Y allí fui experimentando nuevas cosas. Luego me hice codependiente de lo que era la cocaína o lo que le llaman el polvo, porque otros amigos me decían no fumes marihuana porque todo el mundo sabe que el bajo de la marihuana. Ahí me hice codependiente de la cocaína y luego llegó un amigo deportado de Puerto Rico que antes de irse a Puerto Rico éramos muy cercanos. Y recuerdo que ese joven
espero en Dios que haya podido conocer al Señor. Tengo mucho que no sé de él. Ahí conocí una droga llamada crack. Ahí me dijo, te voy a enseñar a hacer la cocaína diferente, a prepararla. Y ahí empecé a consumir lo que era una droga llamada crack. Llegué a un punto tan bajo que a veces tenía que amanecer en carros viejos, en talleres, porque yo trabajaba como mecánico, tenía un taller en la zona donde vivía, por ahí cerca. Y para que mi esposa, que ya hoy gozamos de 31 años juntos, casi 32, para que mi esposa no se diera cuenta en lo que yo estaba, de verdad que me tenía que quedar a dormir en carros viejos, en el taller, los mosquitos picándome y todo eso, para poder mantener un estatus, para que la gente no se diera cuenta de lo bajo que yo había caído. De la persona que usted se había convertido por culpa del... Edward, usted llegó a la posición de convertirse en un adicto de lo que es la sustancia controlada. Claro que sí, claro que sí. Pero ese tipo de personas no son respetados. ¿Cómo hacía usted para darse a respetar en el barrio donde usted se crió? Mira, hay una diferencia a la vida de hoy y a lo que se vivía anteriormente. Y te voy a salir un poquito del tema. Antes tú veías a un homosexual y tú veías a un homosexual con una chacabana, tú veías a un homosexual que siempre andaba recortadito, tú veías a un homosexual que siempre andaba representado. Y eso era lo que pasaba en el día en esa temporada o ese tiempo. Nosotros buscábamos la manera de que la gente no se diera cuenta. Hoy en día todo el mundo quiere que sepan que él fuma marihuana, todo el mundo quiere que sepan que él tiene una pistola, todo el mundo quiere que sepan que él consume cocaína, de que él es un depravado, de que él es un tipo que se acuesta con 15, con 20, con 30 mujeres, que el tipo hace orgía. Hoy todo el mundo quiere tener todo público. Antes era muy reservado. Antes era demasiado reservado. Y yo caigo en el tema del crack, pero yo tenía un círculo muy cerrado. Yo me metía en el taller de mecánica y ahí nosotros nos daban las 2, las 3, las 4 de la mañana y nosotros estábamos ahí. Nosotros no salíamos para la calle a frontear. Nosotros no salíamos a buscar problemas. Nosotros sabíamos comprar 30, 40 gramos y sentarnos ahí a consumir esos gramos. No como estos muchachitos de ahora que compran una piedrecita de y salen para la calle en unos motores, ya está calibrando, ya está buscando problemas. Ya está queriendo chocar a una persona, quizás una mujer embarazada que va cruzando la calle. O sea, no te estoy diciendo con esto, justificando que lo que yo estaba haciendo estaba bien, no, estaba mal. Pero había un criterio, había una identidad, había un respeto a las personas. Y realmente era así. ¿Se considera usted que fue una persona temida en su barrio? Mira, siempre hay alguien que va a temer. Caí en un punto donde nosotros, al vernos en una situación económica un poquito difícil y en estos días sentado a la mesa con mis hijos, estábamos cenando aquí y estábamos hasta bromeando con eso, porque mi esposa dijo algo y yo le dije, por allá los Pampers nunca faltaron y el arroz y el aceite nunca faltó. Yo sabía agarrar y cuando no tenía droga para vender en el punto, yo majaba aspirina y no es como ahora que te hacen un diente de porcelana. Antes los dentistas tenían ellos mismos que hacer los dientes, era un proceso, pero usaban un material llamado frisol y eso lo ligaba yo con aspirina y eso salía yo a venderlo como que era droga para la calle. Y mi esposa y los niños estábamos jugando y yo le dije a mi esposa, pero la gente me respetaba tanto que la gente nunca fue a mi casa hasta haciéndome show de que le devolviera los cuartos de una droga que yo le había vendido. Dice mi esposa, no, pero que sepa tú, porque tu mamá me hace historia de que allá fue gente. Digo, no, yo estoy seguro que allá nunca fue nadie. Y menos la gente que ustedes me mencionan, porque fueron gente que siempre y hasta ahora, hoy en día, me guardan mucho respeto. Yo estuve hace 2 días, estuve en Santo Domingo, en el barrio donde yo me crié. Estuve ahí con la gente que me vieron y la gente no me estaba conociendo. La gente me decía, óyeme, pero que tú te ves más joven ahora que como tú te veías antes.
Y yo recuerdo, la gente no me dice, yo recuerdo, y yo recuerdo, y yo recuerdo, y lo que me dicen, a nosotros tú no tienes que predicarnos, porque solamente con tú venir a visitarnos, nosotros sabemos que hay un Dios que hace milagros, que hace prodigios. Porque de donde Dios me saqué, duré 2 años adicto acá. Y yo no tuve que ir a Hogares Crea, yo no tuve que ir a ningún lado. Yo simplemente sentí la voz de Dios que me llamó. Y eso es lo que hace falta hoy en día dentro del pueblo, que la gente le lleve la voz de Dios a esos muchachos que se están perdiendo en las calles, esos jóvenes que están muriendo de 15, de 20 años, 19 años, 17 años, andando en un motor, muchachos que lo que andan es atracando por falta de oportunidades. Eso es así. Santana, ¿cómo se da usted a respetar? Ya que estaba vendiéndole otro tipo de sustancia al público y hay tigres que en esos temas son un poco complicados y usted se estaba exponiendo prácticamente a la muerte y a un problema. Mira, tengo un amigo que incluso hablé con él cuando estuve ahora en Santo Domingo, no lo pude ver en persona, pero lo llamé por teléfono, alguien me dio su teléfono y estuve conversando con él y él y yo teníamos una rivalidad muy fuerte, porque él fue un allegado al barrio, yo fui nacido y criado ahí prácticamente, y él fue un allegado al barrio y él quería coger el control de una esquina donde vendíamos drogas y él quería hacerlo como decimos en el argot popular, a rabia. Recuerdo de ese amigo, nosotros lo apodamos Muñeco, un tipo que de verdad lo quiero mucho, lo respeto, estoy orando por todos mis amigos. Y recuerdo en una ocasión que fue con un machete a buscarme a la esquina. Y yo le decía, mira, lo mejor es que dejemos la discusión aquí, porque te voy a quitar el machete y con el machete yo te voy a dar. Yo estoy desarmado. Yo era una persona totalmente arrogante, altanera, una persona totalmente que no tenía miedo. Incluso ahora le digo a la gente que el día que me muera, me quiero ir feliz. El día que el Señor si me toca una enfermedad terminal, quiero no gastar el dinero en médico, sino disfrutarla en viajes, disfrutarla con verdaderos amigos y vivir momentos maravillosos. De eso trata la vida. Y este muchacho, recuerdo que fue con un machete a buscarme a la esquina. Y yo le decía, mira, yo no quiero problema contigo. Yo te voy a quitar el machete y con el machete te voy a dar. Él pensaba que era mentira. Yo me puse mis manos atrás, estaba desarmado. Iba caminando, caminando encima de él. Y él me decía, no, echa para allá. Y me iba tirando con el machete. Y recuerdo que en una oportunidad agarré y me abalancé encima de él. Nos caímos y agarré y le quité el machete. Y cuando le iba a tirar con el machete, uno de los amigos llamado Roberto, que es una persona que le tengo mucha estima, fue una persona que sin darse cuenta me hizo salir de lo que era la adicción a crack. Luego te voy a dar ese testimonio. Y recuerdo que ahí empezó la gente ya a saber de que había que guardarme un respeto porque yo era una persona que no tenía miedo. Luego, en el año 1999 para el 2000, un 28 de diciembre, recuerdo que esa noche nosotros bregábamos mucho con lo que era falsificación de tarjetas. No como ahora, porque ahora todo se hace digital. Todo antes había que hacerlo físico. La tarjeta de crédito, antes lo que se usaba era como un aparatico que tú la pasabas a la tarjeta y se quedaba como si fuera un papel carbón y se quedaba la información de la tarjeta allí. Nosotros cogíamos esos papelitos y con eso nosotros clonábamos tarjetas. Antes las tarjetas no traían lo que era de que la banda magnética, no traían chip, no traían ningún tipo de código CBB, no traían nada de eso. Y nosotros teníamos que hacerlo totalmente, teníamos que hacerlo orgánico, como dicen por ahí. Y recuerdo que nosotros trabajábamos para un militar, me voy a reservar el nombre por cuestiones ya de demandas y todo eso. No sé de la vida de ese señor, sé que después de que pasó todo eso, a él lo agarraron preso, doña Nuria le hizo un reportaje y él cayó preso. Luego Leonel Fernández volvió y ganó la presidencia, lo soltaron y lo restituyeron como coronel,
pero luego cayó preso por narcotráfico y de ahí jamás he vuelto a saber de la vida de ese coronel. Él era como nuestro padrino, él era que nos resguardaba. Todas las bandas delincuenciales de la República Dominicana, absolutamente todo lo que se mueve, todo el entramado, o tiene un padrino en el gobierno o tiene un padrino en alguna instancia militar. Pero hay un tema ahí del cual no quisiera que salgamos antes de coger otro, ¿verdad? En el momento que usted agarró el machete con el hombre que quería coger el barrio a terror, como se dice, ¿verdad? En lo vulgar. Usted lo agredió a él, No, no. le dio. No. Eso te dije que no lo llegué a agredir por el amigo que te dije llamado Roberto. Ahí él se metió, como dice uno, intervino y ahí se apaciguaron las cosas. Ay. Eso quedó ahí. Bueno, ahí quedó porque ahí lo que hicimos fue que nos repartimos las esquinas. Él se quedaba con una esquina, yo me quedaba con otra de la esquina y ahí ya nosotros podíamos vender tranquilamente. Desde ese momento usted cogió como respeto en el barrio. Desde ahí cogí más respeto en el barrio. Desde ahí cogí más respeto en el barrio. Y luego viene lo que te estoy diciendo, porque quiero caerte ahí, porque es algo como que se entrelaza, ¿no? Entonces, cuando estamos bregando con este tipo de clonar tarjeta, él era jefe del correo en ese tiempo, ese coronel, y él lo que hacía era que las tarjetas que mandaban por correo, nosotros, si llegaban, él no le entregaba los viernes, y nosotros empezábamos a usarlas viernes, sábados y domingos, y le entregábamos para que ellos la entregaran. Cuando la tarjeta se le entregaba a la persona, ya venía con un consumo previo, y la gente hacía la reclamación, pero ya era tarde. El líder, perdón, ¿cómo hizo usted relación con el coronel? ¿Cómo se conocieron? Usted es un tigre de bajo mundo y es un coronel con rango y eso. ¿Cómo llega usted a hacer relación con esa persona? Mira, tenía un amigo que nos criamos juntos, eh, un amigo que de verdad espero que Dios le dé la sanidad porque sufrió un derrame cerebral hace unos meses atrás. Y ese amigo, él trabajaba para el quien era jefe del correo de ese entonces, era el chofer de esa persona. Aparentemente, teniendo relaciones con el coronel y teniendo ya una confianza, el coronel aparentemente le dice que busque par de muchachos para unos trabajos que había que hacer. Y cuando nos reunimos con el coronel, ahí entonces él que nos explica. Creo que recuerdo que nos reunimos en la casa del coronel, vivía en la Presidente Vázquez, allá en Alma Rosa, y, y ahí fue que entonces empezamos ya a hacer una relación mucho más estrecha. Esto te da cierto poder dentro de la sociedad, porque la gente ve que tú brincas, saltas, patalea, como dice uno, la policía, un grupo te apresa, te atrapa, pero por el otro lado, al otro día tú estás en tu casa, los 2 días tú estás en tu casa y la gente sabe ya de que hay algo que se está moviendo, de que hay alguien que te está padrinando, que hay alguien que te está resguardando y la gente por ahí también empieza a guardarte cierto respeto. Sí, la relación, porque aquí en República Dominicana vale mucho lo que la relación es cuando ya tú estás trabajando por un coronel, tú vienes siendo un jefe en el barrio donde te encuentres, ¿verdad? En el momento que usted llegó donde él, que empezaron a hacer ese tipo de negocio, a hacer esa maruña, como decimos, ¿verdad? Lo que es a trabajar con cloneo de tarjeta y esas cosas. ¿Usted fue con su conocimiento o ese conocimiento se lo pasaron a usted? No, ese conocimiento lo adquirí a través de un amigo. Incluso estuve hablando con él ayer, está muy malo de salud, tiene problemas cardíacos hoy en día y le estaba recomendando que ya era tiempo de buscar de Dios, que se diera cuenta de todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Caí en vicios más fuertes que lo que ellos estaban. Duré un tiempo que conocí una droga llamada hashish, que es una marihuana, es un tipo como de hierba, pero ya llamada hashish, es mucho más fuerte que la marihuana. Conocí también lo que eran las pastillas de LSD, que eran pastillas demasiado fuertes. Recuerdo con una ocasión un militar, que voy también a reservar el nombre, todavía él es un coronel activo, un amigo, siempre nos saludamos por la mañana. Creo que él está ya muy rescatado, creo que ya es un hombre
que ha dejado todo eso, pero él conseguía muchas drogas y siempre no las daba. En ese tiempo él era sargento mayor, recuerdo, y ese día estando en su casa me dieron una pastilla de LSD y recuerdo que empecé a caminar descalzo y cuando vine a saber de mí ya estaba muy retirado de la casa porque no sabía dónde estaba ni nada de eso. Conocí lo que era el tema de la clonación a través de un amigo y, y él me enseñó lo que eran los puntos clave, qué era lo que había que hacer, cómo hacerla. Siempre he tenido una mente muy rápida para el aprendizaje. Siempre he tenido una mente muy brillante para aprender tanto lo bueno como lo malo. Porque ahora te estudio un mensaje 15, 10 minutos y te puedo predicar 3, 4 horas, te puedo dar una conferencia de matrimonio, te puedo dar una conferencia para líderes, te puedo dar una conferencia para jóvenes y de verdad que Dios me ha dado una capacidad terrible. Le dije a mi esposa que Dios no me permitió ser un profesional porque si hubiese sido profesional quizás hoy no estuviera en las manos del Señor, porque como te decía ahorita antes de la entrevista, nosotros tenemos que aprender que cuando somos débiles es que nos hacemos fuertes, porque cuando somos fuertes nosotros mismos dependemos de nosotros, de nuestras decisiones, pero cuando nosotros somos débiles y entendemos que tenemos que depender de Dios, allí es que Dios se manifiesta y Dios se glorifica en la vida del hombre. Entonces, ¿cómo empieza usted ya a captar los códigos de la clonación? El amigo lo enseñó, ¿verdad? ¿Cómo fue todo? No hubo fallido en medio de eso, no hubo error. Mira, no eran los tiempos de ahora, no eran los mismos tiempos de antes. Incluso ahora todo el mundo desconfía de todo el mundo. Antes la gente confiaba más en las personas. Siempre van a haber fallos, siempre van a haber errores. Nosotros teníamos un señor, un joven, llamado Johnny, me voy a reservar el apellido, perdón, porque él trabajaba para el Banco de Reservas en ese tiempo. Era totalmente un entramado. Se llamaba esta persona, que era una persona que trabajaba en autorizaciones en ese tiempo, y ellos autorizaban lo que era el consumo de la tarjeta de ese punto. Habían aparatos que calentaban el plástico, se le cambiaban números con unos pedacitos de metales que venían con números y uno le daba como con una cosita, se cambiaban fechas, se cambiaban nombres, de verdad que era algo, como te decía ahorita, totalmente orgánico. No es como hoy en día que todo es digital y por las redes tú puedes hacer cualquier cosa, puedes hackear una cuenta de Facebook, la gente pone las tarjetas, número de tarjetas, clave, lo guardan en conversaciones y cuando se hackea ahí es que vienen y te roban toda la información. Pero ya en ese tiempo de verdad que era todo análogo, era todo convencional, las tarjetas no tenían esa banda metálica, la gente venía, pasaba eso y después que pasaba eso ya el costo estaba ahí todo era a mano con un bolígrafo y cuando se venían a dar cuenta de que ya tú hiciste el fraude, ya era muy tarde porque ya no había forma de cómo contactarte, no habían esos teléfonos celulares, no había ese tiempo. Yo te estoy hablando de los años 89, 90, 95. El internet apenas fue en el 90 que vino a salir, si mal no recuerdo. Entonces eran tiempos muy arcaicos y era muy fácil de hacer las vueltas, como le llaman hoy en día. No, y sí, suena un poco fácil de la forma que usted lo elaboraba y también de la forma que operaban y las personas que ustedes tenían ahí que lo ayudaban a hacerlo. Según escuché, de que usted dijo que tenían una persona trabajando directamente en un banco con ustedes. Él trabajaba en un banco. Él trabajaba en un banco. O sea, que él le pasaba a ustedes esa información y le pasaba todo para que ustedes hagan su trabajo. Él trabajaba en el área de confirmaciones. Él era el que autorizaba los gastos de la tarjeta. Había un entramado que el coronel sacaba las tarjetas que llegaban, esas tarjetas de American Express que nunca rebotaban en ningún lado. Entonces él decía, mira, vaya a tal joyería
esa joyería de un amigo mío, yo le voy a decir que lo voy a mandar, yo necesito un guillo, así, 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 él ya sabe, ustedes van a pagar con la tarjeta. Y nosotros comprábamos las cosas que él nos pedía para él y luego ya 2 días nosotros usábamos las tarjetas, pagábamos en discoteca con la tarjeta, hacíamos de todo, hacíamos de todo. Un cliente nunca se dio cuenta de lo que manejaba ese hombre directamente desde el banco. Mira, mayormente los clientes se daban cuenta cuando le llegaba el récord. No es como ahora, que ahora tú haces un consumo y a los 2 segundos o al segundo te llega un correo electrónico diciéndote que ya tú hiciste un consumo. Anteriormente no, anteriormente tú tenías que esperar 30 días y después de 30 días era que tú hacías la reclamación. Y en lo que el banco investigaba y que tú decías que tú no consumiste eso, y en lo que se investigaba todo, ya era muy tarde, demasiado tarde. Otro fraude que se hacía era con la compañía de teléfono. En ese tiempo la compañía era Codetel, antes de ser Verizon. Y Codetel nosotros implantó para más comodidad de los clientes de que tú podías pagar por el teléfono. Entonces, lo que tú hacías era que tú llamabas a la compañía de teléfono y ahí ellos te decían, registre su número de tarjeta y uno registraba los números de tarjeta. Registre su número de fecha de vencimiento y uno daba la fecha de vencimiento y ya el pago se realizaba automáticamente. No es como ahora que tú tienes que hacer el CBB, que ellos tienen que confirmar que tú tienes que registrar la tarjeta. No, era simplemente algo, era sencillo, como tú dices. Era totalmente sencillo. Porque es que la gente confiaba en la honestidad de la otra gente. La gente confiaba en que tú te ibas a encontrar una tarjeta y que tú esa tarjeta preferías mejor devolverla antes de tú involucrarte en un problema. Y era muy sencillo. Era sumamente sencillo porque usted era un tipo muy veterano, inteligente. Y el inteligente siempre lleva la de ganar, ¿verdad? En ocasiones como esa. El coronel, ¿qué beneficio tenía el coronel al ser su padrino, que lo apadrinaba en todo? Mira, es como te digo, el coronel si necesitaba una prenda, una joya, si necesitaba ropa, si necesitaba aros para el carro, recuerdo que tenía un BMW, un M3 azul muy bonito, si necesitaba música para el carro, a veces íbamos a sitios, hablábamos con gente, dueños de boutique, comprábamos ropa, le decíamos, pasa la tarjeta por 5,000 pesos más, dame los 5,000 pesos en efectivo, quédate con 500, quédate con 1,000, que en ese tiempo era un dineral. Y nosotros le llevábamos parte del dinero en efectivo también al coronel. Se hacían muchas cosas realmente, pero él se beneficiaba y se beneficiaba bastante. Y nosotros le teníamos un gran respeto, no por temor, sino porque de ahí era que nosotros nos sustentábamos, de ahí era que nosotros conseguíamos el dinero. Entonces, como dicen por ahí, la gallina de los huevos de oro tú nunca quieres matarla, tú nunca quieres matarla. Entonces nosotros lo protegíamos, realmente lo protegíamos. Éramos personas que estábamos dispuestos hasta que nos quitaran la vida por esa persona. Sí, claro, 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 claro. Santana, ¿cuántas tarjetas llegaron ustedes a cargar encima en medio de ese trabajo? Ah, imagínate, al mes se manejaban unas entre 40, 50 tarjetas, quizás se repartíamos en un grupo que éramos de 4, sí, como algunas 50, 45 tarjetas se manejaban mensualmente, porque tampoco se cargaba demasiado el asunto para que el asunto no explotara y no se supiera de dónde realmente era que venía la problemática. Los sobres se abrían, nosotros usábamos las tarjetas y luego volvían y se metían en los sobres y posteriormente se le entregaban a los clientes como que la tarjeta había llegado en esos momentos de los Estados Unidos y que nadie le había puesto la mano. Pero cuando el cliente empezaba a usar las tarjetas, ya lamentablemente la tarjeta venía con un consumo que era el que nosotros habíamos hecho anteriormente. Wow, yo me imagino qué pregunta se hacían esas personas que eran víctimas de esos fraudes y cómo trataban de solucionarlo. Mira, la pregunta no la hacían las personas, la pregunta la hacían los bancos.
La pregunta la hacían los bancos. Sí, pero que mi dinero es mío Sí. y no lo tengo en mi tarjeta. No, no, no. Acuérdate que te estoy hablando de tarjetas de créditos. Tarjetas de créditos internacionales. Entonces el banco era que se hacía la pregunta. Incluso recuerdo que un amigo llamado Rubén tuvo, tuvo un percance y a él lo agarraron. Duró como una semana preso en el Palacio de la Policía en investigaciones. Recuerdo que en esa ocasión yo quemé toda, yo en ese tiempo tuve que irme del barrio, tuve que quemar todas las evidencias que tenía y Rubén ni siquiera nos mencionó a nosotros. Rubén cogió su pela, cogió su palo, porque antes para interrogar era a nivel de palo. Ya había una presión de los bancos encima de nosotros, ya estaban presionando de que querían saber cómo era que el dinero, esas tarjetas llegaban con un consumo antes de que el cliente le llegara la tarjeta en la mano. Wow. O sea, las sicariedades que ustedes hacían no era directamente a personas, era al mismo banco. El problema era con el banco. Era con el banco. El problema era con el banco. Y cuando a Rubén lo apresan, quienes hacen la denuncia y quienes hacen la querella y emiten la querella es el banco, no son los propietarios de la tarjeta. Porque un banco me entrega una tarjeta a mí y la tarjeta viene con un consumo y tú dices, óyeme, pero tú me estás dando una tarjeta de crédito, pero esta tarjeta de crédito tiene un consumo de 10,000 pesos cuando yo todavía no he empezado a usar la tarjeta. Ahí es que viene entonces el banco y empieza y pone el código CBB, que es el código de 3 números que tiene la tarjeta atrás, que es un código de confirmación, y también vienen con el sistema de que la tarjeta viene desactivada y tú tenías que activarla después que la tarjeta se te entregaba ya con tu número de cédula y todo eso, entonces ahí es que tú vienes y activas la tarjeta. Pero ya la tarjeta vienen totalmente desactivadas. Wow. Líder, ¿en qué momento se da el banco cuenta de que está pasando eso y tuvieron una pista de que era la persona, el tal Rubén? No, mira, había muchas denuncias. No éramos nosotros solamente. En Santo Domingo siempre se ha usado como ahora lo que es el tema, ahora le llaman chipero. Le llaman chipero porque hay aparatos que pueden escanear los chips de las tarjetas. También, como es todo digital, ahora es mucho más cómodo. Pero en ese tiempo ya a causa de tantas denuncias que se habían hecho, ya el banco había emitido una alerta, ya se sabía. El amigo Rubén, lamentablemente, tengo años que no sé de él, no sé qué pasó con su vida. El amigo Rubén, lamentablemente, él intentó hacer una transacción en un establecimiento y allí la gente del establecimiento llamaron a la policía y ahí él cayó preso. Ahí él cayó preso y ya ahí fue que tuvo el problema. ¿Cómo se dieron cuenta ellos? ¿Cómo él dio sospecha de que eso no estaba haciendo legal lo que él estaba haciendo en ese momento? Mira, aparentemente esa tarjeta ya estaba reportada. Aparentemente ya la había usado varias veces y aparentemente ya la tarjeta estaba reportada. Cuando él hace ya un próximo intento para él usar la tarjeta, entonces allí ya se levanta una alerta y la persona del establecimiento lo que hacen es que llaman a la policía y la policía ahí aprovecha y apresa a Rubén y ahí duró como una semana o semana y algo en lo que es el Palacio de la Policía allá en Santo Domingo. ¿Usted nunca corrió con esa suerte de que lo agarren preso en una situación como esa? No, como esa nunca tuve la suerte, no corrí con la suerte de que me agarraran por ese tipo de problemas. Sí tuve un problema eh, de que fui encarcelado. No duré mucho tiempo tampoco, duré alrededor como de 21 días bajo investigación. Al final de cuentas el Señor metió su mano y pude salir de esa situación. ¿Por qué lo encarcelaron? ¿Por qué cayó preso usted? Mira, con el tema de lo que era la clonación, un amigo había tumbado a un teniente, como dicen por ahí, le había dado un tumbe a un teniente con $18,000.
de un tema de unas transacciones de tarjeta y eso. Él se había, como dice uno, liquidado y no había pagado la cuota que tenía que pagar, que eran $18,000. Eran unas tarjetas internacionales. Cuando el teniente sale a buscar al muchacho con quien se encuentra conmigo y me dice que si yo no me pongo a trabajar para él, que yo iba a tener problemas. Yo era un tipo totalmente arrogante, altivo, altanero, y le dije a él que no, que yo no trabajaba con nadie. El coronel, el teniente, me puso, un teniente llamado Rudy, del Ejército Nacional, me puso la mano en el hombro y me dijo, no te preocupes, que te va a pesar. Yo realmente no le di mente. Al cabo de un tiempo, unas semanas, 2 semanas después, estaba en una discoteca que le llaman El Águila en la San Vicente de Paúl, y estando fuera hubo un tema con unas personas, y era que el señor, el teniente, me había mandado ya a quitar del medio, como ellos dicen, y allí me dieron un proyectil de bala. Yo andaba con otro militar que andábamos esa noche, y yo andaba con la pistola del militar porque el militar estaba muy borracho, yo era el que andaba manejando. Y recuerdo que cuando me hirieron yo salí corriendo, y al cabo de una esquina el joven dobló y yo vacié la pistola, pero era un entramado porque era para matarme, que la policía me recogiera y me llevaran. Cuando voy de camino, herido, tengo un proyectil de bala que casi impacta mi corazón en el costado izquierdo. Sí, un testimonio para la gloria del Señor. Y cuando le digo al que me lleve a una clínica cerca, que era mi hermana trabajaba allí, una hermana doctora que tengo, él me dice que se aparece una patrulla de la policía y le dice que no, que me lleven al Darío Contreras. Y cuando llego allá al Darío, me esposan y me hacen un expediente como que yo había matado a un teniente de la Marina para quitarle una pasola. Y como dicen por ahí, ese fue el trompo que me hicieron. Ahora le llaman vuelta, antes le llamaban trompo. Ese fue el trompo que me hicieron. Ahí duré un tiempo, eso pasó un 29 de diciembre para amanecer del 99 para el 2000. Y la gente andaba loca, la gente pensaba que en el 2000 se iba a acabar el mundo. Y recuerdo que allí me llevaron, después que me sacan del hospital, y me llevan a homicidio. Y cuando me llevan allá a homicidio en el Palacio Nacional, ahí duré 21 días bajo interrogatorio, bajo investigación y todo eso. Pero gracias a Dios, primeramente, y a los padrinos que tenía en ese entonces, posteriormente pude salir de ese problema que tenía. Salió ileso de esa vuelta que le hizo ese teniente, simplemente porque usted no decidió trabajar con él. Bueno, no simplemente porque no decidí trabajar con él, sino porque él sabía que el joven y yo éramos muy cercanos, y que él entendía que yo sabía de lo que había pasado y que yo sabía dónde estaba el muchacho, y él lo que quería era que yo, como dicen por ahí, tirara a mi amigo para adelante, Que choteara. que choteara o que lo metiera al medio, como dice uno. Wow, qué fuerte. Una parte de la vida de Santana han conocido hoy por este canal. Es aquí donde vamos para la entrevista porque falta mucho más, Falta ¿verdad? todavía mucho más. Falta todavía mucho más. De verdad, y vuelvo y reitero, esto no lo hago para vanagloria, lo hago para que la gente entienda de lo que Dios puede hacer. No sé cuál es tu situación, yo no sé por lo que tú estás atravesando, no sé realmente si tu problema es de drogas, no sé si tu problema simplemente es de no creer en Dios, no sé si tu problema es que te has apartado del Evangelio, no sé cuál es tu tipo de problema. Lo que sí quiero decirte en esta hora o en el momento que vayas a ver el video es que cualquiera que fuere tu situación, solamente confía, solamente cree en el Señor y Él hará maravillas en tu vida. Él va a cambiar tu entorno, Él va a cambiar tu familia, Él va a cambiar tu situación sentimental, Él va a cambiar tu situación económica, Él va a cambiar cualquier tipo de situación que te encuentres, porque yo conozco un Dios que limpia, que restaura, que cambia y que hace grandes maravillas y prodigios. Y es aquí, lindas palabras para las personas que tuvieron la oportunidad de ver esta entrevista en estos momentos. Yo no vengo aquí donde usted a celebrarle lo que usted fue, sino a llevarlo
a mi canal con el fin de que las personas puedan ver de qué forma Dios transforma a una persona y que Dios existe. Me gustaría que ustedes sus redes sociales, en caso de que alguna persona quiera darle seguimiento, quizá por sus testimonios y eso, puedan seguirlo. Mira, me pueden conseguir en Facebook como Pastor Edward Santana. Mi Facebook directo es www.facebook.com/EdwardSantana07. Me pueden conseguir por ahí. Me pueden conseguir en Instagram como Pastor Edward Santana y en TikTok también como Edward Santana o el Profeta del Agua. Profeta del Agua es un amigo llamado Darling Aurelio, me bautizó así porque es una señal que Dios usa cuando yo voy a predicar fuera. Cuando voy a predicar en campaña fuera, casi siempre empieza a llover y nosotros oramos y el agua se detiene para la gloria de Dios. Y por eso ese varón me ha bautizado como el profeta del agua. Amén. Sigan el Profeta del Agua. Lo vieron en el canal de Day de TV Juventud. Suscríbanse a este canal, activen la campanita, me pueden seguir en Instagram. Allí ya casi somos 200K de seguidores. La gloria de Papá Dios y el trabajo habla por sí solo. Síganme allá, me pueden seguir también en Facebook, Day de TV en el barrio. Y nada, esperen la segunda parte del Pastor Santana, la vuelta de Papá Dios, que es lo que es.